Nos encontramos de nuevo en su canal Strong Signals. Chicas y chicos, por petición de la comunidad, vengo hoy con lo que sería un video tutorial de cómo podemos nosotros poner a trabajar lo que sería un bot grid, un bot de malla en el exchange KuCoin. Por lo cual te invito a que te quedes hasta el final de este video, pues venimos súper cargadísimos de información. Una vez más quiero dar las gracias a toda esa bella comunidad, pues ya sobrepasamos los 31.500 suscriptores y como siempre invitándolos a que se unan a mi canal de YouTube y también a mis diferentes redes sociales con gran énfasis en el canal de noticias y grupo, ambos en Telegram. Es muy importante que te unas a estos dos lugares, pues es allí donde compartimos y despejamos toda la información de nuestra comunidad de primera mano. Una vez más, pégate una pasadita por lo que serían nuestras listas recomendadas y nuestros últimos videos subidos, donde siempre intentamos compartir diferente información que mucha de ella puede ser de utilidad para ti. Gracias a todos los que comparten nuestros videos en sus diferentes redes sociales. Por favor, ten siempre presente que nosotros no somos asesores ni consejeros financieros y siempre visualiza los consejos y premisas de nuestro canal. Pues recordemos que invertir siempre será sinónimo de arriesgar. Recuerda darle clic en la campanita para la notificación de nuestros nuevos videos. Bueno, muy bien. Nos encontramos entonces en lo que sería el exchange KuCoin. Y lo primero que nosotros tendríamos que tener es una cuenta en este exchange. Por lo cual los invito a que se registren con mi link si obviamente gustan de mi contenido, el cual van a encontrar en la parte inferior en la sección de comentarios. Bien, este link de registro como tal, si lo utilizan, les va a brindar un 20% de descuento en las comisiones. Y este tipo de descuentos en las comisiones, y más cuando trabajamos con bots, es sumamente importante. Por lo cual, utilízalo, obviamente, si me quieres apoyar y valoras mi contenido. Bueno, muy bien. Luego de que creamos lo que es nuestra cuenta en el exchange KuCoin, siempre es muy importante que la verifiques, hagas el paso del KYC, la verificación de tu cuenta, para que no tengas ningún inconveniente a la hora de hacer retiros. Bien, ahora sí, una vez que ya tienes obviamente todo esto hecho, que tienes capital, que eso lo hemos mostrado en videos anteriores, cuando justamente hacíamos una revisión completa de este exchange como tal, de esta plataforma, debes entonces ingresar por la siguiente opción de Trade y luego la parte que dice Trading Bot para llegar justamente a donde les estoy mostrando en pantalla. Aquí KuCoin nos presenta diferentes opciones de bots. Nos vamos a enfocar básicamente en el de menor riesgo, que es el Spot Grid, que básicamente es el mercado donde nosotros podemos comprar y vender, digamos, criptos como tal, que es el mercado de Spot. Y Grid simplemente traduce es malla, que es un bot que trabaja con diferentes órdenes de compra y de venta según la configuración que nosotros le realicemos. KuCoin por defecto aquí en la parte derecha nos ofrece un ranking. Este ranking, la finalidad es que tú puedas copiar esas configuraciones que han tenido sus usuarios y de esa manera pues digamos que te evitas lo que sería el tener que pensar como en una configuración. Pero hay que tener presente de que estos resultados son pasados. No quiere decir que tú vas a tener los mismos resultados porque copies la configuración, ya que esto es del pasado. Entonces si lo pones por decir algo en el daily te muestra digamos los resultados de hoy y el top de hoy. Pero si lo pones, por ejemplo, en 7 días, que es lo ideal, siempre mirar más atrás, pues miren que el ranking cambia bastante, ¿sí? Va cambiando. Por ejemplo, este lo tiene corriendo hace solamente un día y tiene estos resultados como tal. En la media, digamos, de 7 días este es el que va más por encima, pero miren que hay otros ya de 4 días y así. Lastimosamente, pues no podemos ver el ranking, digamos, completo. Pero lo que sí podemos es buscar la moneda o el par de monedas objetivo de nuestro bot. Entonces, por decir algo, si tú estás interesado en una moneda que está muy de moda en este momento, que es APE, y que se dice que va a tener un fundamental o que tiene, digamos, un fundamental para abril, de que posiblemente saquen un juego o saquen algo relacionado a un videoclip que hicieron, pues simplemente es como una especie de fundamental, pues buscamos APE y él aquí nos va a mostrar, pues en APE, cuáles son las mejores, digamos, los mejores resultados. Ahora, volvemos a lo mismo, esto es el pasado. Esto no predice el futuro, pero te puede dar como una idea si tú quieres ver, pues obviamente, cómo, digamos, se proyectan estos porcentajes. Ahora, otra cosa fundamental que tengo que decirles es que estos porcentajes son anuales. O sea, si, digamos, el precio se siguiera comportando de la misma manera que se ha venido comportando, pues esta es la proyección anual, ¿sí? No es ni siquiera el porcentaje que ha ganado el usuario. Es simplemente una proyección anual de cómo se ha venido comportando según la configuración de estos usuarios. Entonces, nada más te puede dar digamos, una idea, pero es una idea netamente especulativa, no es una idea real, para que lo tengas en cuenta.
Bien, supón que tú quieres ver la configuración de este usuario que es el número 1 con el par APE. Vamos a trabajar con el par APE como ejemplo. Le damos entonces clic aquí y de una te pone lo que es esa configuración. Miren lo que te dice clave, cosas que te dice, vea, este usuario solamente tuvo el bot trabajando un día y 20 horas, nada más. O sea que básicamente lo tuvo trabajando del 17 de marzo al 19 de marzo más o menos, ¿sí? O sea, ya no está operando como tal. Y miren el rango que le tenía de precios, un rango súper loco y le pegó bastante bien. Lo tenía desde los $3.6 hasta los 23.1. Entonces, obviamente, él logró, digamos, generar lo que eran buenas ganancias y posteriormente cerró el bot como tal, ¿sí? O sea, el bot como tal no lo tiene corriendo. Aquí nos damos claramente cuenta en el tiempo que estuvo corriendo. Entonces, este resultado como tal realmente a nosotros no nos sirve porque esto no lo vamos a nosotros a volver a vivir. Entonces, yo les cuento todo esto pues porque esto les puede facilitar alguna configuración, pero ustedes siempre deben analizar la configuración. Bien, seamos más realistas y busquemos uno que lo tenga corriendo más tiempo de pronto. Veamos, por ejemplo, el número 2. ¿Cuánto lo tiene corriendo? Un día nada más también, mismo 17. El número 3, un día nada más tampoco nos sirve. Veamos, no, este lo tiene corriendo un día nada más, un día. Bueno, vamos a mirar este. Le damos clic. Este lo tiene corriendo, no, este ni siquiera, este lo como que lo reconfiguró. De por sí aquí ni siquiera me lo saca ya o cambió. Veamos este. Tampoco. O sea, básicamente fueron configuraciones que en su momento, digamos, trabajaron, pero ya ni siquiera están disponibles. Ok, aquí me está sacando como algo erróneo con los owners. Déjenme actualizo la página. Esto sí no me había pasado. Y volvemos nuevamente a hacer la búsqueda. Ok. Vamos a decirle que los últimos 7 días. Vamos a decirle que es APE. Perfecto. Y vamos nuevamente con este. A ver qué pasa. Ahora sí. Listo. Entonces aquí me dice este. Pero yo quiero buscar uno de más días. Ok. Vamos a buscar este que lleva. Sí. Vamos a poner este por ejemplo. Bien. El rango, miren, 3,6 a 23,1. ¿Qué quiere decir? Que alguien copió de todo el resto ese rango, ¿sí? Pero obviamente, pues depende del tiempo de ejecución y todo eso, pues los resultados van cambiando. Por decir algo, este resultado es mayor. ¿Por qué? Porque este lo cerró mucho más antes que este. Entonces, por eso, en la caída, obviamente, el bot se fue atrapando. Bien, vamos de todas maneras a dejar esta configuración base para que simplemente ya la modifiquemos sobre ella. Una vez que le decimos crear, mire que nos pone los parámetros. Lo utilizaban con 100 órdenes. Estas 100 órdenes están distribuidas a lo largo, ¿sí?, y ancho de este grid. Vamos aquí a ver el grid para que ustedes me entiendan cómo es el grid realmente. Porque es importante aprender los conceptos. No simplemente pues que nos den el pescado, sino aprender a pescar. Bien, recuerden que si aquí les aparece una contraseña, la contraseña de trading que ustedes pusieron cuando crearon su cuenta de KuCoin. Como una seguridad para evitar que alguien manipule tu cuenta sin autorización. Bien, aquí estamos entonces en lo que sería APE. Miren cómo se comportó APE. Entonces, obviamente, quien lo puso aquí al salir la moneda, pues miren, pues tuvo este rango, pegó esta caída y luego esta subida, pues obviamente tuvo buenos beneficios ahí. ¿Sí? Entonces, por eso es que sean los porcentajes tan gigantes, pero que recuerden, son proyecciones anuales. No es que ese usuario ganó todo ese dineral. Entonces, lo más seguro fue que durante todo esto, pues aprovecharon, ok, vino la caída y luego de pronto por aquí cuando retorna a máximos es que salieron y por eso es que duró un día y algo en la mayoría de ellos. Esperaron simplemente la caída, el repunte y luego cerraron el bot. Bien. Bien, perfecto. Ahora, hagamos entonces nosotros un análisis de este par. Ya les dije que este par posiblemente tenga un buen fundamental para abrir. Y obviamente ahí ha hecho tremenda corrección. No está en el mínimo que llegó a estar en el mínimo de 6.78, pero sí está obviamente pues no en el punto tampoco más alto, por lo cual no está en mal momento. Yo he chequeado lo que es el tema del supply, ya hace parte del análisis que uno hace de la moneda y el supply de esta moneda no es muy alto, es un supply relativamente bajo, incluso se los puedo mostrar aquí rápidamente, por lo cual pues el precio no está realmente costoso. Todo esto depende de muchos más factores, como cuál, pues obviamente como por ejemplo que el proyecto tenga éxito, que realmente lo que vayan a mostrar en abril sí sea algo que llame la atención de la comunidad. Pero como esto viene del famosísimo, de los monos aburridos estos que son tan famosos y que la colección es tan costosa, pues obviamente puede que vengan con una buena cosa, o sea, puede haber una muy buena proyección. Entonces no es descabellado realmente.
Bien, aquí vemos por ejemplo la cantidad de monedas. Miren, la cantidad de monedas, estamos hablando de 1.000 millones, de 1 billón. Realmente no es tan poca. Pensé que era menos, tenía en mi mente que era menos, pero siempre son bastanticas monedas. Tú con esto podrías comparar con proyectos que de pronto sean similares y ver la cantidad de monedas como para que te hagas una idea de si realmente pues si está en un precio justo o en un precio o no está en un precio justo como tal. Por ejemplo, si comparáramos esto con otro, digamos que es muy famoso en el tema de los NFTs, que es AXS, podríamos de pronto establecer más o menos, pues a pesar de que no es exactamente lo mismo, pero si estos llegan a sacar su propio juego, pues podría ser interesante, más o menos establecer de que el precio, digamos, de AXS en este momento es 5 veces más que el de APE, correcto, pero el supply también es 3 veces menos, ¿bien? Obviamente el circulante es pequeñito, 77 millones, y aquí el circulante apenas son 131 millones. Por lo cual, sí podríamos de pronto esperar a que esto vuelva a los $20. Podría, ¿sí? Basado, digamos, en esta comparación que estamos haciendo. Obviamente, si tú quieres hacer un análisis más exhaustivo, pues simplemente lo haces. Pero recuerda que esto vamos a trabajar es con un grid. Muy bien. Ahora, ¿cómo va a funcionar entonces este grid? Este grid va a funcionar de la siguiente manera, y es que el que viene por defecto, el que tuvo sus super porcentajes, es porque en 3.6 pusieron el límite inferior, ¿sí? O sea, el límite inferior aquí era 3.6. ¿Ok? O sea que hasta acá ellos pensaban que de pronto si se devuelve no hay ningún problema. Bien. Ok, lo tiraron de esta manera. Miren que básicamente como que de pronto tuvieran información privilegiada o fueran del mismo exchange. Ojo que también puede suceder que sean del mismo exchange y por ellos que lo tengan de esta manera para poder obviamente hacerle popularidad a sus productos, en este caso a sus bots grid. Bien. Y la parte superior la tenían en los 20, 23, 23,1. Entonces aquí la parte superior 23.1. Les muestro todo esto para que ustedes aprendan los conceptos. 23.1 hasta ahí. Miren que es mucha casualidad que justamente estaban cubriendo, y obviamente pues yo no creo en las casualidades o en las coincidencias, más bien justamente están cubriendo el rango, ¿sí? Esto parece que hubiera sido algo que programó el mismo exchange como tal, porque es demasiada casualidad que le haya pegado al rango. Bien, el bot mientras esté dentro de este rango tan gigante va a estar trabajando, pero obviamente si está más del lado inferior, a no ser que se mueva demasiado en ese digamos rango, podría estar en pérdidas, depende de la velocidad a la que esté bajando. Para los bots de grid lo más importante es que el precio sea muy lateral, que el precio digamos no caiga por debajo ni tampoco se vaya por encima del límite superior, sino que sea muy lateral, que esté siempre dentro del margen. Entonces si nosotros llevamos esto a precios actuales, sería básicamente que esté así siempre el precio, miren, así. Que el precio siempre esté dentro de esto sería lo que nos produce profit. Si cae por debajo, a no ser que haya hecho mucho movimiento de esto, puede en algún momento, si cae muy rápido por debajo, nos dé pérdidas. Pérdidas que pueden ser temporales y el precio se recupera, ¿sí? Ahora, ¿qué configuración como tal le daría yo a este par ya basado en la actual? Bien, yo a este par básicamente le pondría más o menos por aquí, 11.58, y en esta parte baja de aquí. Así lo configuraría yo, ¿sí? Obviamente, digamos, esto aquí tiene varias connotaciones. Primero, que el rango no es un rango muy grande. No es un rango muy grande, ¿sí? Miren acá, no es un rango tan grande. Es un rango un 23% nada más. Entonces, ¿cuál es el objetivo de que el rango no sea tan grande? Pues lograr de pronto atinarle a que el precio se mantenga oscilando en ese rango, que este soporte de acá realmente sí siga resistiendo como tal. Ahora, si tú quieres ser más defensivo, pues obviamente tú lo mandas más abajo, a 9, a 8 o incluso a este soporte de acá lo puedes mandar, 6,78. Pero obviamente pues es porque tú estás pensando que el precio vaya a venir por acá y no quiero quedarme por fuera de la fiesta. Los bots de grid tienen que estar siempre dentro de los dos límites para poder que produzcan dinero. Así es como funciona. Si está por debajo, está por encima, no producen dinero. Muy bien, entonces yo voy a configurarlo, voy a asumir este riesgo aquí pequeñito con poco capital y lo voy a configurar aquí a 9, más o menos lo voy a tirar a 9 y a 12, voy a configurarlo de esa manera. Ya obviamente no voy a utilizar los parámetros que copié, sino que voy a utilizar mis propios parámetros, entonces me voy a ir a 9 y me voy a ir a 12. Bien, perfecto. ¿Qué cantidad de órdenes le voy a poner? Esa cantidad de órdenes me dice, vea, usted puede establecer entre 2 y 62 órdenes. Aquí KuCoin te lo hace muy fácil. ¿Qué significa eso? Que él a una distancia equidistante va a distribuir la cantidad de órdenes que tú le pongas. Si le ponemos 62, va a poner 62 órdenes, siendo la más superior aquí
y la más inferior acá. Y las otras la distribuye de manera equidistante, ¿bien? Bien, perfecto. Entonces, ¿yo cuánto le voy a poner? Bien, depende de lo que tú pongas en cantidad de órdenes, él aquí te va hablando de profit, ¿sí? Te va hablando de profit. Entonces, si le ponemos la 62, que es la máximo, te está diciendo, vea, usted después de los fees, que son básicamente un 0.08%, usted podría estar generando entre 0.24% a 0.37%. ¿De qué? De cada una de las órdenes de compra cuando luego se vendan, ¿sí? Este sería el profit de cada una de esas pequeñas órdenes. Él va a dividir el capital que yo ponga, el capital está aquí, supongamos que le pongo 500, él lo va a dividir estos 500 entre estas 62 órdenes y cada ordencita de esas él acá va a tener un profit entre 0.24 a 0.37. Como obviamente estamos diciéndole que se vaya hasta este límite, él necesita aquí comprar una cantidad de AP para poder poner las órdenes de venta de acá. Y cada orden de venta de esas va a tener pues, su respectivo profit, ¿sí? Por eso es que establece que el profit es entre 0.24 a 0.37 de promedio. Por esas órdenes que vamos a comprar, se van a comprar de una vez, pero que se van a poner a diferentes niveles de precio. Ahora, ¿qué pasa si el precio se empieza a enterrar? Pues que las órdenes que compre por acá las va a poner a una distancia equidistante, ¿sí? De venta, y esa venta pues es la ganancia que la que nos está proyectando entre 0.24 a 0.37. ¿Cuál es mi recomendación? Que esto aquí mínimo les dé 0.5. Entonces para ello hay que empezar a bajar la cantidad de órdenes, ¿sí? Por ejemplo, 40 órdenes no está mal. Está entre 0.46 y 0.67, no está mal. Entonces yo la voy a poner con 40 órdenes y vamos a mirar, le voy a poner 500 UDT, es decir, cada orden básicamente ¿cómo me quedaría? Pues si utilizamos la matemática, pues simplemente coges y son 500 dividido 40 órdenes, te va a dar que cada orden es de 12.5 USDT. Bien, básicamente. Bien, perfecto. Ahora, aquí tenemos donde le podemos poner el stop price. El stop price, si lo vas a activar, tiene que estar por debajo del límite inferior. Es decir, yo no lo puedo poner aquí en 9.1. ¿Sí ven? Porque el precio mínimo que te va a aceptar es 9. No 9.1 ni 9.2. Ahí claramente te lo dice. ¿Y esto qué significa? Que estoy asumiendo una pérdida, la pérdida o ganancia que tenga en ese momento si el precio llega a 9. Bien. No es muy normal en mercado de spot poner stop en los bots de grid. No es normal. Porque simplemente, pues si el precio se hunde, pues uno holdea la moneda, ¿ok? Pero eso depende de la proyección que tú tengas y el nivel de riesgo que tú quieras asumir. En mi caso no lo voy a poner. Ahora, take profit, sí. Un precio de take profit tiene que ser en el límite, arriba del límite superior. Miren que aquí no es como en el stop. En el stop sí le puedo poner los 9, pero en lo que sería el take profit, que se cierra el bot cuando llegue a ese lugar como tal, a ese precio como tal, no le puedo poner 12. Tendría que poner, por ejemplo, 12.1, 12.01. También le podría poner. Y cuando él llegue ahí, pues básicamente se va a cerrar. Cuando llegue a este límite superior, se cerraría el bot. Y obviamente vende todos los AP que tenga y se queda con USDT nada más. Así es como funciona. En mi caso tampoco le voy a poner take profit porque en algún momento cuando yo vea lo cierro. Esta característica de acá de precio de entrada es muy interesante porque por decir algo, en este momento el precio es 10.18, ¿cierto? 10.18, 10.19, mientras actualiza pues aquí. Es 10.19 en este caso, bien. Ahora, tú le puedes decir aquí, vea, yo no quiero que inicie ya, sino que yo quiero que inicie cuando llegue a 10. Básicamente, que en ese momento se lance todas esas órdenes, haga las compras que tenga que hacer y me ponga todas las órdenes del bot como tal. Entonces, así es como tú lo restringes. Esto es un precio que él tiene que alcanzar para lanzarse el bot. Como el precio está superior a este, está en 10.20 y no en 10, pues obviamente no se lanzaría el bot. Pero yo esta característica tampoco la voy a usar porque voy a lanzarlo en este momento. Bien, si ya todas las características están bien, siempre revísalas con calma, haz el análisis respectivo de la moneda, muy importante que las analices. Obviamente voy a trabajar esta moneda por el fundamental de abril, pero si no fuera por el fundamental de abril, pues no estaría trabajando esta moneda, sino que trabajaría monedas de pronto del top 20, top 30, que es normalmente las monedas que a mí me gusta trabajar, o monedas con mucha proyección por su proyecto, así no estén de pronto dentro del top, digamos 30, por así decirlo. Bien, vamos entonces a lanzarlo, y una vez que lo lanzamos, él nos muestra aquí lo que es las características y nos va a separar lo que sería este capital del trading account. Es decir, el dinero debe estar en el trading account. Recuerden que en un video anterior veíamos cómo se hacía el tema de las transferencias entre los diferentes, digamos, wallets internas que tiene KuCoin. Entonces debe estar en la trading account, estos 500 UDT. Muy bien, aquí te dice cuánto va a comprar. Va a comprar 27 APs para poder poner las ventas. Vamos a decirle que sí, que lo haga, que no hay ningún problema.
¿ok? Confirmar. Y ya arranca y miren que de entrada nos dice running, está corriendo. Ahora, si venimos acá, ¿sí? Miren que obviamente no vamos a ver esto que estamos viendo, son de otro bot que utilizo para otras cosas. Esto es en el Parbet USDT, pero miren que no vamos a ver aquí nada. ¿Por qué? Porque él básicamente hace su trabajo por otro lado como tal. No lo hace directamente aquí en esta zona, sino que separa ese capital. ¿Para qué? Pues para evitar como confusiones, ¿sí? Pero miren que el bot ya está trabajando. El bot ya está trabajando. Bien, yo aquí, por ejemplo, le puedo agregar más capital como tal. Si yo quisiera, le podría incrementar el capital. ¿Ok? Perfecto. Y aquí sería decirle, por decir algo, con lo disponible. Entonces, vea, yo aquí le estaría diciendo, no me trabaje con los 500, sino que me agréguemele 133 más. Una buena opción que tiene lo que sería, digamos, KuCoin en su sección de el bot de Maya. Y esta opción de aquí que vemos es básicamente cómo están las órdenes. Aquí nos va a decir, vea, cómo están las órdenes de compra y cómo están las órdenes de venta distribuidas. Tiene en este momento 17 órdenes de compra y 23 órdenes de venta. Aquí vemos, por decir algo, lo que ha pasado con las órdenes, el historial. Miren toda la información, lo que se compró para poder vender. Y aquí los parámetros de configuración que le tenemos. Dentro de estos parámetros, miren que hay una cosa interesante aquí. Déjenme ver. A ver. Que le puedo todavía modificar, por ejemplo, el stop. ¿Sí? Lo puedo actualizar. También el take profit. Lo puedo actualizar. Aquí el rango si no. El rango si no da la impresión que sí, pero no. Y este tampoco se lo puedo ya configurar porque ya se lanzó. Y también nuevamente le puedo agregar inversión. Bien, realmente es bastante sencillito, es bastante fácil. Aquí te va diciendo cuánto va ganando, cuánto va perdiendo sobre la inversión, qué capital tiene flotante. Flotante es que no se ha cerrado como tal la orden. ¿Cuál es el APR estimado? También te da el resumen del rango. Si le das clic aquí como tal, miren, te muestra la parte de lo que tiene que ver con el rango. Según veo desde aquí sí lo podría editar. Desde esta opción sí lo puedo editar como tal. Incluso puedo modificar la cantidad de órdenes, lo cual pues realmente está muy flexible lo que sería, digamos, este bot de KuCoin. Y para hacer obviamente un bot, digamos, gratuito que nos ofrece el blockchain, pues la verdad tiene unas capacidades bastante interesantes. Para los que no tengan forma de pronto de un bot profesional, digamos, de grid, como sería de pronto un Bisga, que trae muchas más opciones. Pero realmente está bastante interesante. A veces encontramos en soluciones de estas que proveen unas opciones que de pronto a veces otras soluciones no proveen y así. Bien, entonces tú tienes que analizar siempre eso. Este botón de aquí es para yo apagarlo. Si yo le doy clic acá, él de una me va a decir, vea, ¿usted qué quiere hacer? Entonces me da las diferentes opciones. No, retorne las dos monedas, es decir, que básicamente se detenga el bot como tal y se mantenga, digamos, esas dos monedas. O sea, que conservo las dos monedas, ¿bien? No se vende nada. Conservo los APE, conservo los USDT, pues que tenga en ese momento. Lo otro que te dice aquí, convertir los APE a precio de mercado. Es decir, que yo en esta opción quiero es quedar con APE, básicamente. Quiero quedar es con APE. Entonces aquí básicamente te dice, vea, con la fluctuación del precio, el retorno será sujeto al actual precio de ejecución y todo va a quedar convertido en APE. Ahora, la otra opción es convertir todo a USDT, que básicamente esto es porque yo quiero sumar 10 USDT, no APE, entonces que me venda los APE que yo tenga, ¿sí? Entonces, de acuerdo a estas opciones que tú le selecciones, es que aquí le dices confirmar y ya de esa manera se cerraría, ¿bien? Bien, mire que aquí te lo especifica muy bien, ¿ok? Aquí te dice que esto te lo va a dejar en la cuenta de trading, si escoges esta opción. Aquí te dice esto que va a convertir, que todo se va a convertir a APE. Estos 206 USDT van a ser convertidos a APE. Y aquí te dice que estos APE, los APE serían convertidos en USDT, ¿bien? Bien, chicas y chicos, creo que no me dejo nada. Recuerda que si deseas utilizar mi link de registro, lo que sería KuCoin, queda el primer comentario fijado que siempre les dejo en la sección de comentarios del video como tal. Si el video te ha gustado mi explicación, dame un gran like, déjame tus comentarios, tus dudas, tus preguntas, tus inquietudes, que siempre los intento responder absolutamente todos. Y ahora sí, sin quitar más de precioso tiempo, me despido como siempre deseándoles éxitos, bendiciones y saludos.